Sí, buenos días. Vamos a iniciar aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve así, que nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios Santo, porque tú estás en los cielos. Sabemos que tú, Señor, eres poderoso. Te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento en tu palabra, Señor, porque tú has dejado tu palabra para que nosotros, Padre, entendamos y comprendamos, Santo Dios, que tenemos que hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, hermanos, vamos a iniciar aquí el culto de adoración. Dice el tema: una nación pecadora. Aquí nos dice la palabra del Señor que realmente el Señor está en contra de todo lo que cometemos pecado, de todo lo que no hacemos la voluntad de Él, porque eso quiere el Señor, que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre a través de sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Eso dice la voluntad del Señor, que nosotros hagamos. Porque nosotros vamos a citar algunos textos bíblicos donde el Señor es fuerte con una nación pecadora. El Señor es hablando ahí, nuestro Dios que está en los cielos. Si ustedes pueden buscar ahí en Isaías 1:2, Isaías 1:2, dice el Señor hablando. Dice: oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nos crió a nosotros. Y nosotros crecimos. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Dice la palabra del Señor: nos rebelamos contra Él. Y eso es lo que Él nos está reclamando a nosotros. Que nosotros no hagamos lo malo ante Él. Porque realmente Él nos ha dado todo, hermano. Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado salvación a través de su Hijo amado. Pero aquí nos está reclamando el Señor. Nos está diciendo de que si Él nos ha dado todo, ¿por qué nosotros no hacemos lo bueno ante Él? Porque aquí te dice el 3. Es algo que realmente dice, te está haciendo una comparación bien clara el Señor. Dice el 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí está diciendo el Señor que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor. Pero nosotros no conocemos al Señor, nos está diciendo. Nos está diciendo que el asno, que es un animal, obedece a su dueño. Y ahora nosotros, ¿por qué no obedecemos a nuestro Dios? ¿Por qué nosotros nos quedamos a veces haciendo lo malo? Y aquí el Señor nos está reprendiendo. Y es Él hablando, porque es nuestro Dios que está en los cielos, reprendiendo a su pueblo. Porque realmente Él nos ha dado todo. ¿Y qué nosotros le damos a Él? Nada. Dice el 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijo depravado, dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Aquí el Señor está bien claro, hermano.
Aquí el Señor nos está tratando a nosotros como depravados. Porque estamos cargados de maldad, dice la palabra del Señor. Porque no obedecemos su palabra. Porque a veces nosotros escuchamos su palabra, pero no la seguimos. Porque no somos agradecidos, hermano. Porque si nuestro Dios nos manda a decir en su palabra que cumplamos todos sus estatutos, hagámoslo, hermano. Es duro, pero sabemos que vamos a tener la corona de vida, porque ahora tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro Señor Jesucristo que vamos a llegar al Padre. Entonces nosotros, ¿por qué el Señor nos dice una nación pecadora? Una nación que no tiene conocimiento, dice el Señor. Que somos depravados, dice la palabra del Señor. Que en su palabra dice que el buey obedece a su dueño y el asno. Pero nosotros no, hermano. Nosotros somos gente pecadora, gente que nunca reconocemos al Rey, al Santo de Israel, que es nuestro Dios que está en los cielos. Tenemos que buscar a ese Dios para que Él realmente siempre esté con nosotros. Porque dice la palabra del Señor: ¿por qué queréis ser castigado aún? Todavía, revelaréis. Toda cabeza está enferma, dice, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Aquí nos está diciendo el Señor que nosotros estamos enfermos por nuestra maldad. ¿Por qué? Desde los pies hasta la cabeza, dice el Señor. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Porque nosotros somos pueblo desobediente. Somos gente desobediente, que no obedecemos al Dios poderoso que está en los cielos. Pero si nosotros obedecemos a ese Dios, no vamos a tener esas enfermedades desde las plantas de los pies hasta la cabeza, dice el Señor. Por eso su pueblo nos da tanta enfermedad. ¿Por qué? Por la desobediencia de nosotros, hermanos. Porque si nosotros obedecemos al Señor, vamos a estar siempre sin ninguna enfermedad. Porque esa es palabra del Señor. Porque dice Él de que Él es nuestro sanador. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Él. Pero si no la hacemos, hermano, vamos a estar siempre enfermos de toda enfermedad. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué me pasa a mí esto? Porque somos desobedientes. Por eso nos pasa eso. Por la desobediencia que nosotros hacemos hacia ese Dios que nos ama, que ha entregado a su Hijo para salvación de nosotros, para que nosotros fuéramos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. Dice el Señor: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, dice la palabra del Señor. ¿Por qué todas estas cosas están sucediendo? Por la desobediencia que nosotros hacemos, que no le agradamos en nada a nuestro Dios que está en los cielos.
Porque si nosotros obedecemos, no vamos a tener desolamiento. No vamos a tener ciudades desoladas. Nuestra tierra va a producir, porque la lluvia va a caer a su tiempo, porque el Señor es el dueño de este universo. Y sabemos que sin Él no se mueve ni una hoja de un árbol, porque Él es el que realmente hizo los cielos y la tierra. El universo, hermano. Tenemos que buscar a ese Dios poderoso, que es nuestro Dios que está en los cielos. Porque realmente esa es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra del Señor. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Si ustedes pueden recordar, hermanos, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la perversidad, por la maldad que existía en esas dos ciudades. Y si nosotros realmente buscamos a ese Dios poderoso, no vamos a tener ningún problema con nuestro Dios, sino que va a ser bendición tras bendición. Porque eso es lo que Él quiere, que según lo que nosotros hagamos, vamos a ser bendecidos. Y si nosotros hacemos maldad, vamos a ser desolados. Pero si nosotros hacemos lo bueno, vamos a tener la bendición de ese Dios poderoso, que a través de su tierra, a través de la tierra preciosa, de su amor infinito que nos tiene. Dice el Señor, porque aquí es el Señor hablando. ¿Para qué me sirve ese? Dice Jehová de los ejércitos. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. Eso dice el Señor, que ya está hastiado, que ya no quiere más sacrificio. ¿Por qué? Porque ya realmente llegó el límite. Porque el Señor, como le digo, hermano, es grande en misericordia, pero es fuego consumidor. Porque ya no aguanta ese pueblo, porque Él le ha dado todo. Pero su pueblo sigue haciendo maldad. Así seguimos, hermano, porque esto es para todos. El que hace la maldad va a recibir del Señor ese fuego consumidor. No va a recibir la misericordia, que es la bendición que nos da. Porque dice el Señor que está cansado de tanto sacrificio. Eso dice nuestro Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque dice el Señor en su palabra: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traiga más vana ofrenda. El incienso me es abominación, dice. La luna nueva. Eso dice el Señor, que para Él el incienso es abominación, porque Él ya no se siente agradecido por lo que el pueblo le estaba haciendo. Entonces ya el Señor, como le digo, hermano, llegó a su límite. Y cuando el Señor llega a su límite, ahí es donde Él se olvida de todos nosotros. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué en mi país?
¿Por qué mi ciudad está pasando dificultades y otras son prósperas? Porque la próspera hace la voluntad de Dios. Y las que no hacen la voluntad de Dios van a seguir recibiendo cosas malas. Porque realmente, si nosotros hacemos maldad, nuestro Señor no nos va a bendecir. Él se va a apartar de nosotros. Porque eso dice la palabra del Señor. Dice el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas, mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Ya el Señor está cansado, dice. Ya Él no quiere nada, no quiere sacrificio. Porque Él está cansado, hermano, de que nosotros no hagamos su voluntad. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos. Nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra familia va a ser bendecida si hacemos la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Dice la palabra del Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro, y mis ojos asimismo, dice, cuando se multiplique la oración, yo no oiré, dice el Señor. Ya las oraciones de ese pueblo que está haciendo maldades, el Señor no quiere saber nada. Esas oraciones, el Señor ya no quiere saber nada. Dice el Señor: yo no oiré. Llenas están de sangre, dice, vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones, hermano. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios, y si estamos haciendo las cosas malas, Dios dice su palabra que no nos va a escuchar. Porque realmente tenemos que hacer la voluntad de ese Dios que está en los cielos. Porque si somos pecadores y hacemos la maldad, Dios se va a apartar de nosotros. Por eso Dios se ha apartado de tantos pueblos, de tantas naciones. Ha dejado que los gobiernos hagan lo que quieran con ese pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no hacemos la voluntad de Dios. Porque si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, dice el Señor, Él va a escucharnos y nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Pero si nosotros seguimos cometiendo pecado, vamos a estar en esclavitud por nuestros gobernantes. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer lo bueno, dice el Señor. Dice: buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, decid a Jehová, y estemos a cuenta, dice. Porque dice el Señor que si nosotros comenzamos a hacer lo bueno, vamos a hacer y vamos a aprender
y hacer lo que el Señor quiere, porque dice el Señor, tenemos que hacer cuenta con Él. ¿A través de qué? De ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las personas necesitadas. Si nosotros ayudamos a los que necesitan, hermano, esa es la voluntad de nuestro Dios. Porque así ha dicho la palabra de nuestro Señor, que está en los cielos. Que tenemos que hacer lo bueno, que tenemos que aprender a hacer el bien. Porque eso al Señor le agrada, mi hermano. Porque si nosotros, dice, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana, dice el Señor. Porque si nuestros pecados son rojos, Él lo va a hacer blanco. ¿Por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos de corazón y le pedimos al Señor que no vamos a cometer de nuevo y vamos a andar en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, en sus ordenanzas, nosotros vamos a ser blancos como la nieve. Nuestros pecados van a ser blancos, dice el Señor. Entonces vamos a tener libertad y vamos a tener nuestra conciencia bien con nuestro Dios y vamos a tener esa esperanza que nos ha dado nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la corona de la vida, que es estar con Él para la eternidad. Porque dice la palabra del Señor, si queréis y oréis, o comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y a lo que dejan a Jehová serán consumidos. A lo que dejemos a nuestro Dios seremos consumidos por Él, por desobediente. Porque si nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, vamos a tener, hermano, como dice, la corona de la vida. Y en nuestros hogares, en nuestra nación, ya no va a existir enfermedad. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser emblanquecidos como la nieve, dice el Señor. Nuestros pecados van a ser blancos. Porque esa es promesa de nuestro Dios. Es palabra de nuestro Dios que está en los cielos. Dice Isaías 2:8. Isaías 2:8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se han inclinado a ello. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque realmente la gente se arrodilla a ídolos que no escuchan, hermano. Si nosotros nos vamos a arrodillar es al Dios viviente, al Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí escucha. Él es Dios de vivo, no Dios de muerto. Eso dice la palabra del Señor. Dice, el varón, dice, será humillado. Por tanto, no lo perdonaré, dice el Señor. Porque la altivez de sus ojos del hombre serán abatidas, y la soberbia de los hombres serán abatidas, y la soberbia de los hombres serán humilladas. Y Jehová solo será exaltado en aquel día.
Porque nosotros debemos de dejar nuestra soberbia, nuestra altivez de nuestros ojos, para buscar a ese Dios poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que es a través de Él que tenemos salvación, hermano. Porque sin Él no somos nada. Sin ese amor profundo que nos ha dado nuestro Dios a través de Jesucristo. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, dice el Señor. Todos esos ídolos serán quitados, hermano. Porque esos ídolos que nos dan a nosotros nada. Lo que nosotros fuimos criados, creyendo en santos, realmente estábamos ciegos. Pero ahora nosotros somos ya luz, dice el Señor. ¿Por qué? Porque realmente sabemos la verdadera historia, la verdadera palabra, el verdadero evangelio, que es el verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros predicamos a través de su palabra? Nosotros no tenemos que apartarnos de la palabra de Dios. Porque si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a tener todo lo que el Señor dice y Él se va a apartar de nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Dice en Proverbios 4:24, apartad de ti la boca perversa y alejad de ti los labios falsos. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que nuestra boca no sea perversa. Que nuestros labios no sean falsos. Que realmente hablemos lo correcto ante nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Tito 1:15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Aquí nos está tratando el Señor, ¿de qué manera? De que somos inútiles para hacer las cosas buenas, pero para hacer las cosas malas somos genios. Aquí el Señor nos está exhortando para que hagamos lo bueno ante Él. Porque dice, una nación pecadora va a tener su recompensa. Porque no va a ser algo bueno, porque el Señor lo dice. Él se va a apartar de esa nación. Y nosotros lo hemos visto, hermano, en varios países, que no lo voy a mencionar en este momento. Pero todos lo sabemos de qué países se ha apartado el Señor. Porque ha dejado que todo, esas naciones que eran poderosas, que eran ricas, ahora son destruidas. ¿Por qué? Porque son desobedientes, hermano. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta de la desobediencia? Es que el Señor se aparte de nosotros, hermano. Pero si nosotros obedecemos a ese Dios, vamos a ser bendecidos a través de su palabra. Porque Él bendice a su pueblo, al que hace la voluntad de Él.
Pero al que se aparta de Él, dice el Señor, también Él se apartará de nosotros. Y Él no dejará que nuestro pueblo, nuestra nación sea asolada. Y es triste, mi hermano, cuando ya nuestro Dios se aparta de nosotros. Es triste caminar sin Dios. Es triste caminar sin esperanza. Es triste caminar sin salvación. Pero nosotros tenemos a ese Dios que se llama Jesucristo, que es nuestro Dios, y tenemos esa esperanza viva que Él nos ha dejado en su palabra, que si nosotros seguimos sus mandamientos, seguimos su evangelio, vamos a tener la salvación. Porque dice el Señor que todo lo que nosotros hacemos está escrito en nombre, en cada nombre de nosotros, hermano. Todo lo que nosotros hacemos. Y Él nos va a reclamar por cada acción que nosotros hicimos. Y si nosotros le pedimos perdón, y si Él considera que lo hicimos de corazón, somos perdonados. Pero es triste, hermano, seguir en tinieblas. Hay que buscar la luz, mi hermano. Le damos gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración final para que Dios nos llene del Espíritu Santo, nos llene de paz en nuestra vida. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, poderoso Rey, porque tu palabra es perfecta, Señor. Porque si nosotros no hacemos lo bueno, tenemos nuestra paga. Ya sabemos cuál es nuestra paga, Señor. Que tú te apartarás de nosotros. Y tú no nos escucharás, dice tu palabra. Nuestras oraciones son vanas. Pero si nosotros te buscamos de corazón, nuestras oraciones sí van a llegar a través de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. A través de Él llegamos al Padre, dice la palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú enviaste a ese Dios convertido en hombre, entregó su vida por nosotros. Hermano, lo invito al que no ha conocido a Dios, al que no ha conocido su palabra, que se arrepienta en sus pecados, que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Y así hagamos la voluntad de nuestro Dios. Te pedimos por todas las naciones, Santo Dios, que no te han buscado, Señor, que te busquen. Te pedimos por los enfermos, Señor, por los niños que tienen cáncer. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Sabemos que eres fuego consumidor, pero eres grande en misericordia. Gracias, Dios. Todo te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Hermano, siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, que vengan a escuchar la palabra, el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de la salvación. Gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga.